La historia desconocida que siempre ocultaron de Edgar Vivar, el señor Barriga. A causa de su físico fue rechazado por varias televisoras para participar en diversos programas. Desde que era niño hasta que se hizo adulto, la gente solo se burlaba de él. Las mujeres lo negaban y su volumen seguía aumentando. Problemas de salud y momentos de depresión fue lo que vivió Edgar Vivar, mejor conocido como el señor Barriga. Más allá de tener un físico no muy estético, demostró que su gran talento era lo más importante de él y que no se daría por vencido a pesar de las críticas de la gente, pues siempre se ha pensado que para triunfar en el medio artístico se necesita tener un excelente cuerpo. Edgar Vivar demostró que no es así y la historia lo demuestra. En este video te contaré la historia nunca antes contada de Edgar Vivar, mejor conocido como el señor Barriga. Su nombre completo es Edgar Ángel Vivar Villanueva y nació pocos días después de Navidad, el 28 de diciembre de 1948 en la Ciudad de México. Su familia era de un origen muy humilde, compuesta por 3 hermanos y 2 padres. A pesar de que no tenía los mejores recursos económicos, su entorno familiar siempre fue muy unido y muy pacífico. Edgar Vivar desde muy pequeño fue de un físico llenito. Esta fue la principal razón de que en sus primeros años escolares hayan empezado sus primeros problemas. Sus compañeros de la escuela solían molestarlo a causa de su figura. Lo peor de todo es que Edgar Vivar era un niño muy noble y jamás encaró a sus bravucones. Con el paso del tiempo, las molestias hacia su figura se hicieron totalmente normal para él porque durante toda su vida la gente lo fastidiaba por esta situación. Cuando entró a la escuela preparatoria empezó a surgir su gusto por las mujeres de su edad, pero a causa de su figura rechoncha, siempre fue rechazado, haciendo que para él sea muy difícil conseguir una novia. Apenas ingresó a la escuela preparatoria y se dio cuenta de que su verdadera pasión era el mundo del entretenimiento, específicamente en la actuación. Para suerte del pequeño Edgar, en su escuela preparatoria tenían diversos talleres de recreación para alumnos. Uno de ellos era un taller de teatro y sin pensarlo 2 veces se apuntó a dicho taller. Las artes escénicas realmente le fascinaron porque a pesar de haber estudiado la tediosa y muy larga carrera de medicina, en sus ratos libres practicaba la actuación y llegó a un punto en el que logró conseguir ejercer las 2 cosas al mismo tiempo. Mientras trabajaba en el hospital, también empezaba a presentarse en los teatros más famosos y con mejor reputación de la ciudad. Pero a pesar de haber demostrado su gran talento en la actuación y de haberse presentado en grandes estadios, Edgar Vivar aún no podía dedicarse 100% a la actuación cuando esto era lo que más anhelaba en la vida. Esta situación se veía comprometida porque fue rechazado por algunos productores debido a su figura. La adversidad que había conocido desde su infancia todavía lo seguía en su etapa adulta, pero parecía que el destino tenía algunos planes muy grandes para él y todo gracias a un importante personaje que conocería más tarde. Su gran talento en los escenarios llamó la atención de un visionario televisivo. Esta persona lo invitó a grabar varios comerciales, haciendo que Edgar Vivar conociera por primera vez la creación de contenido para la pantalla chica. Para aquel entonces, Roberto Gómez Bolaños ya estaba teniendo éxito en el mundo de la televisión con Televisa en su programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Chespirito estaba buscando nuevos talentos televisivos para su siguiente proyecto, que serían Los Inquilinos de una Vecindad. Uno de los productores que conocía a Edgar Vivar lo recomendó a Chespirito y Chespirito claramente se dio cuenta de su asombroso talento. A los pocos días, Edgar Vivar recibió una llamada de Chespirito en donde lo invitó a trabajar en un nuevo proyecto llamado El Chavo del Ocho. Edgar Vivar por fin estaba viviendo su más grande sueño, dedicarse 100% a la actuación, y aunque en el programa del Chavo del Ocho su físico era utilizado de forma cómica, ahora la gente lo amaba por su talento sin juzgar su figura. El señor Barriga representaba a un hombre que cada cierto tiempo iba a la vecindad a cobrar la renta a sus inquilinos. Siempre que iba a la vecindad se encontraba con el Chavo del Ocho y sus amigos. De vez en cuando se molestaba con ellos por algunas ocurrencias que hacían. Tiene que ser el Chavo del Ocho. Pues porque le digo bien. Sí, siempre dices lo mismo. De veras, señor Barriga, lo que pasa. Ya. ¿Te puedes callar la boca? También tenía varios percances con don Ramón, pues este era el inquilino que nunca quería pagar la renta y que siempre se escondía de él, haciendo enojar al señor Barriga y que siempre le daba la oportunidad de pagarle la renta de su departamento sin correrlo del mismo.
Este personaje fue el que lo llevó al estrellato, pero también hubo otros personajes que llegó a simbolizar muy bien, como el Botijas y Ñoño. Edgar Vivar, al igual que todo el elenco del Chavo del Ocho, llegó a conquistar todo Latinoamérica. Su carrera estaba en el mejor momento gracias a su actuación en la vecindad del Chavo del Ocho. Conoció la fortuna, el éxito y la fama durante la transmisión de los capítulos del Chavo. Las mujeres lo perseguían y la gente lo admiraba por lo que era. Pero lamentablemente en esta vida nada es para siempre. Edgar Vivar, ahora mejor conocido como el Señor Barriga, un día muy común y normal para él, mientras revisaba en un periódico las noticias del día, leyó un informe el cual afirmaba que el Chavo del Ocho llegaría a su fin. Sorprendido por lo que acababa de leer y pensando en que se trataba de una noticia falsa, inmediatamente llamó a Roberto Gómez Bolaños para preguntarle qué es lo que estaba sucediendo. Chespirito le respondió que solo se trataba de un cambio de planes por parte de Televisa. En aquel entonces, Televisa pensaba cambiar los derechos de canal a algunos programas, pero Chespirito prefirió terminar con el Chavo del Ocho para siempre. Roberto Gómez Bolaños pensaba que era mejor retirarse en la cúspide del Chavo del Ocho. Era mejor cerrar el programa con broche de oro en lugar de observar cómo decae por intentar salvarlo o por sacarle más dinero. El final del Chavo del Ocho marcó un antes y un después en la carrera de Edgar Vivar. Jamás volvió a tener un papel tan importante como los que interpretó con Roberto Gómez Bolaños. Edgar Vivar volvió a desatenderse y empezó a descuidar su alimentación y hábitos diarios. A consecuencia de esto, su figura de nueva cuenta empezó a adquirir un mayor volumen. Este descuido fue muy grave porque en algún momento de su vida llegó a pesar hasta 160 kilos, un peso realmente muy exagerado para su altura de 1.68. Obviamente todos estos descuidos traerían consecuencias no solo estéticas. Por dentro, Edgar Vivar estaba muy mal. Llegó a estar en terapia intensiva hasta 4 veces y Edgar Vivar sabía que si no hacía algo al respecto podría acabar muy mal. En su desesperación por cambiar su salud, buscó al mismo doctor que trató a Maradona cuando él se encontraba en una situación semejante. Para mala suerte del señor Barriga, no hubo una respuesta positiva para él. Afortunadamente y gracias a su fama, Edgar Vivar encontró a un médico en la ciudad de Monterrey que era muy fan de él. Este procedimiento tenía un gran riesgo para Edgar Vivar, pero Edgar estuvo de acuerdo. La historia probablemente ya la conoces. El señor Barriga salió muy bien de sus padecimientos y desde entonces su vida ha renacido por completo. Su salud mejoró y volvió a trabajar para algunas producciones importantes como El Orfanato y Bandidas. Apareció en el programa de Mexicánicos por Discovery Channel y Vecinos por parte de Televisa. También empezó su carrera como actor de doblaje, dando voz a personajes de excelentes películas como Up, Ratatouille, Alvin y las Ardillas 3 y Mi Villano Favorito 2. Edgar Vivar actualmente tiene 73 años de edad, participando en diversas producciones de cine, televisión y teatro. El pasado de su vida aparentaba que su sobrepeso haría que Edgar Vivar fuera alguno de los primeros miembros del Chavo del Ocho en partir de este mundo. La vida da mil vueltas y ahora se ve muy bien de salud. La vida le sonríe muy bien y su triste pasado ahora solo es eso. Un recuerdo que seguramente no volverá a suceder. Muchas barrigas, señor, gracias por darnos tantas risas y alegrías. Ay, lo siento. Muchas gracias, señor Barriga.